Hola a todos y bienvenidos un día más al canal de Hardpeach. En el vídeo de hoy vamos a ver consejos para organizar el Study Planner, concretamente para estudiar coreano. Este vídeo ha sido el ganador de la votación de los miembros del canal. Muchas gracias a todos los miembros que participaron en esta votación y espero que todos disfrutéis mucho este vídeo. Antes de empezar, no olvides dar like y suscríbete si te gustan los vídeos de organización digital. Y ahora sí, empezamos. Para este vídeo estaremos usando el Study Planner de Hardpeach. Puedes encontrarlo en la web de hardpeach.com y si tienes alguna duda sobre este producto, no olvides escribirnos al chat que hay en la web. Primero tenemos la portada, aquí podemos poner el nombre, en este caso como vamos a usar el planner solo para coreano, pues ponemos que es para coreano. Lo siguiente que tenemos es el índice y nos vamos a ir al calendario. Para cumplir cualquier meta necesitamos un plan. Por lo tanto, nuestra primera tarea es establecer una rutina de estudio. Vamos a hacer una idea sobre todo para los que tenemos poquito tiempo. Consiste en poner en la semana 1 o 2 días fuertes de clases online o de estudio por tu cuenta, en donde podamos dedicar varias horas. Para hacer esto, por lo tanto, puedes revisar tu horario o rutina de tu agenda y así mirar en qué momentos, si en la mañana, en la tarde, en qué día puedes dedicar más tiempo al estudio. El resto de la semana podemos ponernos tareas más pequeñas. Por ejemplo, ver el capítulo de una serie en el otro idioma con subtítulos, repasar apuntes, hacer ejercicios en alguna aplicación. Cositas que podamos hacer, digamos, en poco tiempo. De esta forma es más fácil compaginar el resto de nuestros estudios o trabajo con estudiar coreano. Los idiomas se suelen dividir en 6 aspectos básicos: la gramática, el vocabulario y, por supuesto, el saber escribir, leer, escuchar y hablar. Para estudiar coreano, sobre todo, la pronunciación es algo complicada porque hay sonidos muy parecidos, así que te recomiendo que refuerces esa parte y que dejes algún momento de la semana para practicar a hablar y a pronunciar. Si no sabes tareas pequeñitas que puedes hacer para cada cosa, aquí te voy a dejar estas ideas. Puedes pausar el vídeo para verla e inspirarte. Por supuesto, no olvides añadir días de descanso en tu calendario. Igualmente, esto es un calendario general. Como veis, no he puesto fechas, así que el día que tengamos un evento, tengamos un cumpleaños o incluso estemos enfermos, pues obvio el calendario no se cumpliría y no pasaría nada. Este calendario sería solo para guiarnos. Para el siguiente paso vamos a irnos al índice y aquí tenemos una sección que pone temarios. Cada uno de estos cuadraditos lo podemos utilizar para dividir nuestro estudio. En este caso, lo primero es aprendernos el alfabeto, ya que es muy diferente al nuestro. Luego vamos a seguir anotando lo básico de los idiomas que dije anteriormente: la gramática, el vocabulario, comprensión escrita, etc. Si activamos los enlaces y le damos, nos va a llevar a la sección concreta de ese temario. En este cuadrado tenemos para poner la asignatura, pero en este caso solo vamos a usar el Study Planner para estudiar coreano, así que si no quieres que ponga asignatura, simplemente puedes borrarlo con un lápiz blanco en tu app de notas, puedes poner un sticker encima o puedes escribir encima otra cosa. Ahora mismo estaríamos en la sección de Hangul, que es el alfabeto. Entonces, aquí en temas vamos a escribir lo que queremos estudiar del alfabeto, en este caso las vocales y las consonantes. Aunque también podríamos añadir las doble consonantes según vayamos avanzando.
En el recuadro de tareas, que es el que está arriba, vamos a poner todos esos pasos que tenemos que hacer para llegar a aprendernos totalmente los temas. Por ejemplo, lo primero que tendríamos que hacer es ir a clase o, si estudias por tu cuenta, pues mirarte el alfabeto, leerte un libro, hacer los apuntes, etc. Luego podríamos poner como tarea volver a repasar, escribirlo varias veces, practicar, hacer ejercicios. Y al final de las tareas podríamos escribir incluso hacer un mini examen propio. De hecho, en YouTube, en Internet, puedes encontrar muchos ejercicios y mini exámenes que puedes hacerte a ti mismo. Por lo tanto, estos son todos los pasos que vamos a hacer para aprendernos las vocales y las consonantes. Según vayamos cumpliendo, iríamos tachando. Seguimos y si recordáis hemos anotado en el calendario mensual sesiones de estudio más intensas. Pues bien, para esos días podemos ir a esta parte de horas y organizar esa sesión de estudio. Las sesiones de estudio, por supuesto, dependen de la persona y de la forma de estudiar de cada uno. Pero si no sabes muy bien por dónde empezar, debes tener en cuenta primero las tareas que quieres hacer, segundo, a qué hora quieres empezar y acabar, y tercero, tener en cuenta los descansos. Por lo tanto, con estos 3 puntos podríamos organizar nuestra sesión de estudio. A la derecha vamos a poner en esta lista las tareas que queremos hacer. A la izquierda tenemos las horas y los minutos. Lo bueno de este Study Planner es que tenemos las 24 horas aquí anotadas para organizar. Sé que muchos de vosotros preferís estudiar muy temprano y que también otros muchos preferís estudiar de madrugada, en la noche, etc. Por lo tanto, aquí tenemos 24 horas, así que tú puedes organizar en el rango de horas que prefieras. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos organizado muchas cosas y ya podemos empezar a estudiar coreano e ir tachando y cumpliendo metas. Espero que os haya servido de ayuda este vídeo. Os mando mucho ánimo para estudiar cualquier idioma y ya nos vemos en el próximo vídeo.